Bienvenidos al programa de hoy. Hoy hablaremos sobre el estado de educación y la desigualdad. Y para ello contamos con los expertos. Buen día, mi nombre es Joaquín, soy uno de los especialistas que le va a otorgar información el día de hoy y voy a venir acompañado de este programa de mi compañero Samuel. Así es, Joaquín. Déjame antes que nada agradecer por la invitación a dialogar sobre esta temática y decirte que me parece interesante lo que plantea el programa, ya que en medio de los debates actuales sobre calidad educativa, deserción escolar y el acceso a las escuelas secundarias, diferentes especialistas analizan cómo el sistema educativo argentino ha ido cambiando según los modelos de Estado y las políticas implementadas en diferentes periodos. Claro, y para comprender un poco este panorama vamos a tomar los aportes de dos autores fundamentales en el desarrollo de esta temática. Estos van a ser Daniel Filmus y Jorge Gorostiaga, ambos autores que son estudiosos de la relación entre el Estado, la sociedad y la educación, aunque desde perspectivas diferentes. Filmus analiza la función que la educación va cumpliendo a lo largo de la historia argentina, según cada modelo estatal. En cambio, Gorostiaga se enfoca más en las desigualdades que persisten en la educación secundaria, incluso después de las políticas de inclusión. Y bien, si seguimos con los aportes que nos va a otorgar Daniel Filmus, vamos a encontrarnos con que él dice que desde la conformación del Estado Nacional, la educación fue pensada principalmente como una necesidad del Estado y no como un derecho individual. Así es, Joaco. El autor explica que a partir de la Revolución Francesa, los estados nacionales comenzaron a utilizar los sistemas educativos como una herramienta para integrar políticamente a la población, transmitir valores comunes y consolidar las identidades nacionales. Claro, Samu, esto que estás hablando vos está muy acertado y acá es donde tenemos que recordar que el autor Filmus menciona y sostiene que en América Latina, particularmente en Argentina, el Estado tuvo un papel mucho más fuerte y centralizado que en Europa. Esto ocurrió debido a diversos factores y actores sociales y económicos de la región. Y acá es donde empezamos a ver cómo el autor empieza a vincular estos factores de Estado, sociedad y educación. Y menciona que el sistema educativo permitió integrar socialmente a la población y transmitir valores de los sectores dirigentes. Aunque la escuela no estaba orientada especialmente a formar mano de obra especializada, sí ayudó a legitimar el modelo agroexportador y organizar la estructura social, en este caso que vamos a hablar y se sitúa en un tipo de Estado oligárquico liberal. Vamos a situarnos desde ese punto. Exactamente, Joaco. Filmus marca diferencias entre los distintos sectores sociales frente a la educación y destaca que mientras los sectores medios encontraban en la educación una vía de participación política y social, parte del movimiento obrero desconfiaba de la educación estatal, ya que la consideraba un instrumento de dominación ideológica. Claro, y es acá donde empezamos a ver poco a poco y podemos vislumbrar un poquito más cómo la educación se empieza a meter y entramar en factores sociales y políticos y también económicos, pero no tanto. Y acá en este punto es cuando el autor marca una diferenciación entre tipos de Estado, entre el oligárquico liberal y la aparición de un tipo de Estado distinto que es el benefactor y que va a venir acompañado de la industrialización. Con esto, el autor va a hablar de que posteriormente y con la aparición de este tipo de Estado y la industrialización, la educación comienza a cumplir una función económica mucho más importante. Así es, el sistema educativo pasó a formar trabajadores y recursos humanos que responden a la necesidad de las industrias. Bien, y tomando lo que dice acá mi compañero Samu, podemos ver que durante este periodo se ampliaron las oportunidades educativas, se impulsó la educación técnica y profesional y el Estado comienza a asumir a la educación como un derecho social.
Pero, sin embargo, Filmus, de este autor del que estamos tomando toda esta información, aclara y no nos deja pasar esta salvedad, que la escuela continúa teniendo también funciones políticas, especialmente en la transmisión de ideologías y valores promovidos por los gobiernos de turno. Sí, por su lado, Gorostiaga centra su análisis en las políticas destinadas al nivel secundario después de la Ley de Educación Nacional de 2006. Parte de la idea de que históricamente el nivel secundario estaba reservado para las élites sociales. Claro, Samu, exacto. Y aunque, como mencionábamos más atrás, hubo y existió una masificación en el acceso con este cambio paradigmático en la educación, esto no significó igualdad educativa. Según Jorge Gorostiaga, el sistema siguió reproduciendo desigualdades mediante circuitos escolares diferenciados y con distintas calidades educativas. Actualmente esas desigualdades se observan especialmente en la permanencia de los estudiantes, en las tasas de graduación, en los aprendizajes alcanzados y la calidad educativa que recibe cada sector social. Y algo muy interesante que vamos a ver que hace Gorostiaga en sus textos es que él vuelve un poco más atrás y analiza críticamente las reformas educativas implementadas en la década del 90. Un ejemplo de estas que menciona el autor es la Ley Federal de Educación, que amplió la obligatoriedad escolar y transformó la estructura del sistema mediante la creación, por ejemplo, de la EGB o el polimodal. Además, transfirió la gestión de la gestión educativa a todas las provincias. Aunque estas medidas buscaban ampliar el acceso y modernizar el sistema educativo, el autor sostiene que terminaron generando una fragmentación educativa, desigualdades en cuanto a recursos y una diferencia fuerte en cuanto a lo económico entre las diferentes provincias. Como consecuencia de esto, se consolidaron los circuitos educativos diferenciados según el origen social de los estudiantes. Exacto, Samu. Y aparte, más adelante Gorostiaga va a ser como posterior a esta rebobinación en la década de los 90, va a desarrollar las políticas impulsadas a partir de la Ley de Educación Nacional de 2006 y cómo esta, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y propuso garantizar la igualdad de oportunidades, inclusión y calidad educativa, además de fortalecer el rol del Estado. A partir de esta normativa se implementaron políticas como el Plan Fines, tutorías, becas estudiantiles, programas socioeducativos, prevención contra la deserción escolar, Conectar Igualdad, escuelas de reingreso. Ahora, Samu, tengo una pregunta para vos. ¿Por qué pese a todas estas políticas educativas sigue persistiendo al día de hoy tanta desigualdad en el sistema educativo y en el secundario? Porque Gorostiaga sostiene que pese a estas políticas continúan existiendo altas tasas de abandono y repitencia en los estudiantes, además de desigualdades entre regiones y segmentos de la sociedad, entre escuelas privadas, por ejemplo, y escuelas públicas. Muy buena pregunta. Sí, el autor considera que muchas de estas políticas funcionan como respuestas compensatorias o remediables. Esto quiere decir que si bien ayudan a ciertos grupos excluidos, no modifica profundamente la estructura desigual del sistema educativo. Por eso el autor plantea la necesidad de transformaciones más profundas, como por ejemplo una redistribución equitativa de los recursos, mejoras en las condiciones docentes, cambios institucionales y pedagógicos.
Bueno, entonces, dicho esto, podríamos decir entonces, Samu, que los aportes de Filmus y Gorostiaga se complementan para comprender la relación entre el Estado y la educación en Argentina. Mientras que Filmus explica cómo cada momento estatal le otorgó diferentes funciones políticas, sociales y económicas al sistema educativo a lo largo de toda la historia, Gorostiaga demuestra que incluso con numerosas cantidades de políticas de inclusión y obligatoriedad, continúan persistiendo las desigualdades estructurales en el sistema educativo. Exactamente, Joaco, y creo que hemos llegado a una buena conclusión. La educación sigue siendo uno de los grandes desafíos del país. Por eso entender su historia y sus problemáticas actuales resulta fundamental para pensar el futuro. Y bueno, perfecto. Me parece que es un buen momento para cerrar entonces con esta conclusión. Y bueno, hasta acá nuestro informe de hoy. Y bueno, gracias a Samu por acompañarnos, gracias a la producción. Y bueno, que la gente que nos está viendo tenga buena tarde.